Si creían que a medianoche no asustan, entonces pónganse cómodos para lo que van a escuchar, porque el relato que hoy les traigo, sin duda alguna, les va a poner la piel eriza. Bienvenidos. Prepárate para escuchar relatos nocturnos. La medianoche, una hora bastante tenebrosa, a la cual muchas personas le temen, e incluso tienen miedo a andar afuera en oscuridad a esta hora, porque saben que es más fácil encontrarse algún espanto, o incluso al enemigo, es decir, al mismísimo diablo. Pónganse cómodos, el relato que les voy a contar tiene protagonista a Hernán, y ténganlo por seguro que les va a poner la piel eriza. No olviden suscribirse al canal y activar la campanita. Bienvenidos, nocturnos. Este relato me lo ha contado Hernán, como ya lo mencioné, y cuenta que le sucedió a él en su etapa de adolescencia. El lugar, el campo, en El Salvador. Bueno, nocturnos, antes de seguir el relato les pido recrear en su mente cada escenario que vamos a contar, para así también ustedes estar prácticamente más al tanto de lo que hoy les traigo. Cuenta Hernán que en aquel entonces ellos vivían al final de un callejón. Aquel callejón tenía una pequeña colina, es decir, había que rodearla. También esa colina, a sus faldas, tenía un bosque, y había otro pequeño bosque antes de llegar a su casa. Hernán, como estaba en su etapa de adolescencia, solía regresar a casa a altas horas de la noche. A veces se quedaba jugando cartas con sus amigos, o visitando a los vecinos, o dependiendo de alguna actividad que hubiera en el vecindario. Ya su mamá lo había regañado en muchas ocasiones, que él volvía demasiado tarde, pero él no le hacía caso, a pesar de que en algunas ocasiones ya había tenido uno que otro susto. Pues aquella noche, cuenta Hernán, que no había luz de la luna, solamente se escuchaban los animales nocturnos, una noche bastante oscura, y a lo cual, desde la calle principal, donde comenzaba el callejón, él debía caminar un poco menos de medio kilómetro para llegar hacia su casa. Eran más o menos las 11:30 p.m. Había un cielo estrellado, pero como ya lo dije, no había rastro de la luna. Hernán comenzó a caminar por aquel callejón y solamente una brisa leve soplaba, la cual movía las hojas de los árboles. Dice Hernán que cuando estaba llegando allá, donde comenzaba el primer bosque, el que estaba en las faldas de la colina, comenzó a escuchar dentro de este como si algo o alguien comenzó a correr en la oscuridad. Él dijo, se paró para escuchar mejor, y claramente se escuchaba cómo aquello corría a lo largo de este bosque, de punta a punta, iba y volvía, y como era la estación seca, es decir, el verano, había muchas hojas en el suelo, y era más fácil poder escuchar aquello o aquella persona, lo que fuese, corriendo en la parte de adentro del bosque, en la oscuridad. Él dijo, ¿y qué será eso? Y continuó caminando, al lado, siempre en la calle, ya que el bosque estaba al lado derecho. Tener en cuenta que Hernán era un poco fuerte de espíritu también, y estaba un poco acostumbrado a este tipo de cosas que le pasaran. Él siguió caminando siempre en la calle, y aquello seguía corriendo, de punta a punta en el bosque en la oscuridad. Dice Hernán que lo que corría ahí adentro se paró, hasta que él llegó allá arriba, al final de este bosque, en una esquina, donde había un gran árbol de mangos que daba una gran sombra. Dijo Hernán, que bueno, por fin se detuvo, y la noche quedó nuevamente silenciosa. Pero en un abrir y cerrar de ojos, ya que él se encontraba bajo aquel árbol de mangos muy grande, dice
que comenzaron a remenear las ramas, comenzaron a sacudir aquellas ramas en las puntas de aquel árbol de mango. Hernán sintió cómo se le heló la sangre, porque claramente parecía como si algo o alguien estaba allá arriba, en las puntas de aquel árbol de mangos, en la oscuridad. Y él dijo, ¿y esto qué es? Y comenzó a caminar, hoy sí, más rápido. Él dijo, ¿qué está pasando? Dijo. Y se recordaba que la medianoche se aproximaba también. Por lo tanto, debía llegar a casa lo más pronto posible. Ya le faltaba poco para llegar a su casa. Solo debía pasar por el segundo bosque, es decir, el bosque más pequeño. Y Hernán, con mucho miedo, comenzó a caminar a paso ligero. De repente se detuvo. Cuenta que enfrente de él estaba un hombre sin cabeza, un hombre que estaba a unos 3 o 4 metros de distancia en la entrada de aquel bosque. Aquel hombre estaba todo de negro, pero que a pesar de que era de noche y estaba oscuro, era fácil identificar que no tenía cabeza. Hernán sintió cómo una gran fiebre invadió todo su cuerpo y se quedó paralizado. Él sentía cómo se le había erizado toda la piel y en su mente pensaba, ¿y esto qué es? Cuenta Hernán que era fácil saber de que aquel hombre solamente era del cuello hacia abajo, le faltaba la cabeza, todo de negro parado allá, justamente donde estaba aquel pequeño bosque. Y él dice que sentía su cuerpo pesado y en su mente comenzó a recordar las oraciones que su catequista le había enseñado en la doctrina y como pudo comenzó a dar pasos, a retroceder y a retroceder lentamente, ya que aquel hombre sin cabeza continuaba parado allá en la entrada de aquel bosque. Y él dice que llegó hasta un árbol de anonas, una fruta del Salvador, donde llegaba una pequeña luz tenue de la noche. Y ahí se estuvo. Y él comenzó a rezar más fuerte porque aquello seguía ahí. Pero él dijo, tengo que agarrar valor porque a las 12 ya casi es medianoche y debo regresar a casa. Entonces como pudo, agarró valor y fuerza y dijo a caminar, pasando a un lado donde supuestamente estaba aquel hombre. Pero para su sorpresa, aquel espectro ya no estaba ahí. Hernán caminaba y caminaba con aquella gran fiebre que recorría todo su cuerpo y por fin llegó a su casa. Cuando llegó a su casa comenzó a tocar la puerta. Tocaba y tocaba la puerta y su mamá se apresuró a abrirla, ya que Hernán tocaba muy desesperadamente aquella puerta. Cuando su mamá abrió la puerta, dice que vio a Hernán prácticamente pálido y aquella gran fiebre que no le bajaba. Ella le dijo, ¿verdad que te correteó el diablo, verdad? Y eso te pasa por andar regresando tan noche. Ella comenzó a bañarlo con diferentes esencias, alcohol, 7 espíritus, entre otras, para ver si así le bajaba aquella fiebre. Pero todo su esfuerzo era en vano, porque aquella fiebre no le bajaba. Ella le preguntó que si qué le había pasado, y él le comenzó a contar que lo que se le había parecido lo había comenzado a seguir allá en el bosque, corriendo de lado a lado, para luego subirse al árbol de mangos y así después aparecérsele enfrente en el segundo bosque, prácticamente un hombre sin cabeza. La mamá estaba impactada y le dijo, espero que hayas aprendido la lección con esto, Hernán. Y fue hasta después de 3 días que aquella fiebre por fin le bajó. Él estaba paralizado y con mucho temor y no podía sacarse aquella escena. Tardó un poco en quitarse ese trauma debido a que fue bastante fuerte lo que vivió aquella noche. ¿Y ustedes qué piensan, nocturnos? Déjenme en los comentarios su opinión de lo que le pasó a Hernán esa noche, porque en lo personal, cuando me estaba contando este relato, créanme,
A mí también se me puso la piel eriza. ¿Qué sería o sería el mismo espanto el que se le apareció en el bosque corriendo, luego en el árbol sacudiendo las ramas, para así luego aparecerse en el hombre sin cabeza? ¿O serían tres diferentes espantos? Déjenme en los comentarios sus opiniones. También si tienen un relato de miedo que deseen contar, lo pueden dejar en los comentarios o enviarlo a mi correo electrónico. Tengan cuidado si ustedes caminan a altas horas de la noche en lugares solitarios. Y no importa si es en pueblos o en la ciudad, porque también en esas calles rondan los espantos y a lo mejor le suceda algo parecido como lo que le pasó a Hernán. Gracias nocturnos por acompañarme en este relato. No olviden suscribirse al canal y activar la campanita. Los espero en el siguiente relato.